Muchas bendiciones y bienvenidos aquí a su podcast, El Spot de Jess. Le quiero agradecer a todos como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cada like, cada share, cada comentario que nos dejan en las redes sociales y aquí en los videos. De verdad que nos llena de mucha satisfacción que estos mensajes están llegando a sus corazones y los están impactando y los están ministrando para bien. Así que mil gracias. Así que les pedimos también que se suscriban a este canal de YouTube. También que nos den like y share y follow en nuestras redes sociales para que, mira, sean notificados cada vez que subimos este contenido para ustedes y lo puedan compartir con sus seres queridos para que reciban todo esto que tenemos para ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mira, hice este intro súper cortito porque es que no, o sea, es cero rodeo, cero preámbulo, más nada. Hoy tenemos el super guest en el spot de Jess. Definitivamente es un honor, es un privilegio para mí el tener este invitado que les vamos a estar presentando. Y les presento aquí al director y al pastor, Julio Román. Bendecida, no, el privilegio es mío. Estar aquí. Yo veía gente aquí, yo vi hasta a mi esposa. Y yo, ¿cuándo me van a invitar? Yo quiero. Yo quiero estar aquí. Y de momento me llegó la invitación y yo, yes, lo logré. Sí, no, definitivo que te lo menciono porque en el podcast de la pastora Viviana, que es la esposa de aquí del pastor Julito, como cariñosamente le decimos, yo le estaba mencionando a ella que ustedes fueron las personas que me discipularon a mí. O sea, que si yo estoy aquí hoy, en este podcast, que yo he conocido a Cristo y que mi corazón arde por Él, fue porque unos chamaquitos de 20, 10 y pico de años me dieron un chance, me presentaron a Jesús. Y hoy yo estoy aquí a mis 35 años de edad, amando al Señor, sirviéndole, encaminando a mis hijos en los caminos del Señor también, con un esposo que también ama al Señor, que también fue discipulado por ustedes. O sea, que las huellas que tanto tú como la pastora Viviana han dejado en las vidas son tan marcadas y no han sido en vano. No han sido en vano, así que gracias por presentarme a Jesús. Ya voy a llorar, ¿entiendes? Eso te iba a decir yo, tú no puedes empezar el podcast haciéndome llorar. Supone que esto es la parte final, bueno, por ahí, pero no voy a arrancar así, mía. Ya se me está formando el taco. Gracias por amar a Jesús, genuinamente. Y gracias por enseñarme a amarlo a Él. Amén, así que gracias a ti. No puedes empezar así. No, ¿verdad? Ya estoy muy touchy. No, la verdad es que me toca ahí. Para mí, y yo sé que para Viviana, nosotros vemos esto como un privilegio. Y es el privilegio de tú poder andar con una persona en su viaje espiritual el tiempo que Dios entienda, ¿no? Porque si comenzamos, después Dios los siguió moviendo y hay otras personas que han sembrado en ustedes y los han llevado. Y Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es así. Y ahí es que yo creo que uno tiene que estar muy, muy claro y con mucha humildad. Sí. Con mucha humildad de que Dios te dé el privilegio de formar parte de la estadía de una persona en esta tierra conforme a lo que Él la llamó a hacer. Wow. Piensa en eso. De todas las personas en la faz de la tierra, tú y yo tenemos ese privilegio de caminar con una persona en un momento específico. Qué brutal. Entonces, tú dices eso y para mí es como que sí. Señor, y gloria a Dios y ayúdame a mantener ese corazón humilde de no tomarlo por sentado. Porque en el ministerio es bien fácil tú tomar las cosas por sentado. Sí. Caer en esa rutina y como que... Pero sí, definitivo. Yo a veces he escuchado personas que hablan dentro de eso, ¿no? Hicimos esto acá. Y yo digo, gloria a Dios. Pero no nos olvidemos que Dios pudo usar a otra persona, pero quiso que fuéramos nosotros. Literal. Entonces es como que, Señor, gracias por permitirnos eso. Gracias por ayudarnos. Y gracias porque obviamente traes personas
que tiene un corazón de seguir creciendo, ¿me entiendes? De seguir creciendo y buscando del Señor. Y si tú eres un discípulo o estás discipulando a alguien, yo creo que eso es vital, que uno tenga ese corazón de seguir creciendo en el Señor. Eso es así. Y ver a Dios en la vida de otras personas. No, eso es lo más satisfactorio, como que el que Dios te utilice a ti para sembrar su palabra, ¿verdad? Todo es de Él. Es de Él. Ese es el común denominador, ¿me entiendes? Como que todo es de Él. Él, ¿verdad? Teniendo el privilegio de que Él nos utilice para sembrar esa palabra de salvación, de gracia, de amor, ágape en las personas y que eso dé fruto, para mí, eso es tan satisfactorio. El tú ves que la gente está como que on fire por Jesús, por algo que tú les sembraste, algo que tú les dijiste, una oración que hiciste por ellos, fuiste a la casa un momento, en un momento que necesitaban de ti, que estuviste ahí con ellos, tú sabes, te desprendiste de ti mismo y decidiste ser Jesús en sus vidas. Eso es súper satisfactorio, de verdad. Sí, y es un privilegio, no hay otra manera de uno tocarlo. Igual cuando te corresponde quizás sembrar una semilla que tú piensas que no dio un fruto. Ajá. Y te das cuenta de que esa semilla permitió que otra persona cosechara. Qué brutal. Entonces hay una colaboración con el Espíritu Santo y una colaboración de un mismo cuerpo, porque somos un solo cuerpo. Exactamente. Y eso yo creo que es importante que lo tengamos marcado, ¿verdad? Sí, que no hay nadie más ni menos, tú sabes, todos estamos ahí en línea con el Espíritu Santo. Y hay veces que nos toca acercarnos a una persona, hablando quizás más directo del evangelismo, y hablamos a esa persona y compartimos de Jesús a esa persona y sentimos que le entró por un oído y le salió por el otro, pero es una semilla que se sembró y después Dios enviará a otra persona y después otra persona y llega el momento. Llega el momento que quizás esa persona recibe a Jesús y cuando tú vienes a ver, ok, ¿quién se lo ganó para Cristo? Ah, yo me lo gané para Cristo. No, mira, hay 10 personas antes que sembraron semilla para que cuando tú le hablaras, ahí esa persona reaccionara. Exacto. Así que el premio es de Jesús. La gloria es de Jesús. Todo es por Él, es para Él, es su recompensa y nosotros le presentamos a Él por lo que Él pagó el precio. Brutal, brutal. Bueno, el pastor Julito Román, como muy bien le decimos de cariño, él es el lead pastor del campus de Restauración Centro que está en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Le vamos a dar todos los detalles también de todas sus redes sociales porque si tú eres del área, mira aquí, este es el lugar donde debes estar. Él fue licenciado como pastor internacional bajo la IPHC, ¿right? ITHC, director de cine, guionista, escritor de libros, empresario y director del Highway Institute. Y mira, lo más importante, esposo y papá. Las más importantes. Después de todo, mira, todos esos títulos, esposo y papá. Ya. Top. Sí, esas son, hijo de Dios. Hijo de Dios, esposo, papá y después lo que venga. Sí. Pero qué brutal. So, siempre le hago esta pregunta a mis invitados para como que romper el hielo y demás. Pero creo que nunca he conocido esta historia de tu parte. Y es cómo fue que tú conociste a Jesús. Porque a lo mejor tú pudiste haber escuchado de él, ¿verdad? En ciertos momentos. Pero ¿cuándo fue que tú lo recibiste? Que se hizo rema en tu corazón de, wow, Jesús es real. Y yo lo quiero como mi Señor y Salvador. Mira, es particular porque a mí de niño mi tía Titi Paula, ella reunía a los nenes del barrio para darles escuelita bíblica. Entonces, pues ahí ya uno empieza a recibir esa semilla, ¿no? Exacto. Y uno crece. Luego, cuando yo tengo 18 años, me invitan a la iglesia unas amigas y yo llego a la iglesia, ¿verdad? Y yo llegué y hicieron el llamado y yo recibí a Jesús en ese momento. Ahora, mi vida no cambió mucho. Ahí, ¿me entiendes? Ese primer paso no cambió mucho. Eso fue en febrero. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo pasé y recibí a Jesús y mi vida siguió igual. Yo hacía las mismas cosas. Hasta diciembre de ese año, yo fui a la oración de los jóvenes. Era lunes a las 6 de la tarde. Los jóvenes oraban y yo fui a la oración. Y yo me fui para afuera porque me sentía muy mal. O sea, emocionalmente no me sentía bien. Y cuando yo estoy allá afuera, sentado, yo siento que el Señor habla a mi corazón y me dice, Julito, se acabó. Ya. Y yo dije, ok, Señor, se acabó. Y
lo que yo sentí en ese momento era que se había acabado el yo vivir mi vida como la estaba viviendo. Ok. Y entré a la oración y de ahí mi vida cambió. O sea, no vino un ángel, no fue... No fue nada muy sobrenatural así. Bien, Fue sentí... Se acabó. Y te digo, me recuerdo hoy, yo estaba sentado y yo estaba casi llorando, pues me sentía bien mal. Y lo que sentí fue eso, se acabó. ¿Qué tipo de luchas tú tenías en ese momento como que de joven? Que era como que sí estoy en las cosas de la iglesia, pero tengo estos gustos o estas cosas que quiero hacer. ¿Cuáles eran esas luchas que te Mira, impedían dedicarte de lleno en él? principalmente el jangueo, ¿verdad? El estar con los panas, ¿no? Y los panas eran muy buenos, pero lo que hacíamos no necesariamente era muy bueno. Eso era una de las cosas que tenía esa situación. Y las chicas, ¿entiendes? Y entonces ahí era que estaba el tema de que uno no se sentía bien por las situaciones que estaban pasando. Y dentro de ese escenario es que, pues, que me pasa esa experiencia, ¿no? Lo más complicado que yo tenía era el salir con los amigos y el estilo de vida. Cuando tú tienes un estilo de vida constante, ¿no? Y llevas años con ese estilo de vida, el cortar. Llega un momento que uno tiene... No es que dejas tus amigos, pero llega un momento que tú tienes que tomar otras decisiones. Y para mí se me hacía muy complicado. ¿Sabes? Okay. Yo sí quería buscar de Dios. Mi mamá siempre me enseñó a respetar todo lo que tenía que ver con Dios, aunque ella no iba a la iglesia, pero me crió con valores y me crió con esta línea de que tú oras todas las noches a Dios. Y yo oraba, yo podía llegar borracho y oraba antes de dormir porque mi mamá me enseñó a orar. Literal. Antes de dormir. Y ese era, ¿verdad? Tenía cierta sensibilidad hacia las cosas de Dios, pero no estaba entregado. Sí. Hasta ese día. Ese día tomé esa decisión. Sí, yo te entiendo porque yo llegué a No Limits, a mis 15 años. No Limits es el ministerio de jóvenes de la Iglesia de Restauración en Cristo. Yo llego a mis 15, me entrego a Jesús porque pues me invitaron unos amigos de la escuela. Y eran como que los deportistas y los más populares del grupo y no sé qué. Y yo, wow, me están invitando a la iglesia, qué tremendo. Pues voy a No Limits, pero obviamente mi vida no es... sí cambió de cierta manera porque te inculcan ese temor del Señor. Y te empieza a llegar esa palabra que es la que se empieza a sembrar en nuestro corazón, ¿verdad? Para que luego dé fruto. Pero no es hasta varios años luego que yo voy a un retiro de mujeres. Y en un retiro de mujeres que era predestinadas para reinar, creo que era que se llamaba. Era de la identidad. Y cuando yo entendí mi identidad en Jesús, ahí fue que yo hice clic. Ahí fue que como que encajó esa pieza que faltaba para yo decir, ok, debo tener un compromiso con el Señor. Pero no era forzado. Sí. Porque fue desde una posición de identidad, ¿verdad? Ya recibir esa revelación, punto, porque yo no sabía ni siquiera qué era una identidad, y mucho menos en Cristo. De hija de Dios, todos los beneficios que uno tiene como al ser hijo de Dios, que tú vienes desde antes de la fundación del mundo, tú eres creado con un propósito, tú eres creado para amor. Y que tú vienes a esta tierra con una escolta de ángeles, que tienes unas bendiciones y unos llamados sobre tu vida. O sea, nada de eso yo lo conocía. Hasta que llegué a ese retiro. Y ahí, esa revelación que se hizo rema en mi corazón de la identidad fue que me transformó a mí. Qué brutal. Brutal. Está brutal de cómo una experiencia puede tocar una persona y otra experiencia es la que toca a la persona. Entonces, todo se va sumando. Hay un aspecto muy personal en todo este proceso de uno crecer con el Señor. Sí. De ese momento de cuando Dios toca a tu corazón. O sea, sí. Entonces, yo creo que por eso es que es bien importante uno fluir en gracia con las personas, pues, donde quiera que estén en la etapa de su proceso con el Señor, porque tú no sabes. Sí. Tú no sabes lo que está viviendo la persona. Literal. No sabes lo que el Señor está haciendo. No sabes
qué contribución el Señor está trayendo contigo a la vida de esa persona que le va a permitir. A mí una de las cosas que me llegó mucho cuando llegué a la iglesia, aún antes de tener esa experiencia, fue que empecé a ver otros jóvenes teniendo otro tipo de conversaciones. Yo recuerdo que yo fui, iba a ver un concierto de Cristafari en el Rubén Rodríguez, y los muchachos allí en la iglesia estaban preparando unas cosas para el concierto, y de momento yo estoy allí, no recuerdo por qué estaba allí. Yo llevaba pocos meses, y cuando yo estoy allí, ellos empiezan a hablar de Pablo, y empiezan a hablar de este hombre que perseguía a la iglesia, o sea, unas cosas que en mi vida yo había escuchado. Y yo veo, pero hazte cuenta que son jóvenes. Exacto. Jóvenes con ese tipo de conversación. Y ellos están hablando de eso y que las cartas que escribió. Gemma, yo llego a mi casa a buscar una Biblia porque yo decía, ¿quién rayos es Pablo? Y me encendió la curiosidad, y como a mí me gustaba leer, por ahí Dios me agarró. Yo empecé a leer la Biblia porque yo quería saber quién era Pablo. Diantre, y cuando tú empiezas a leer eso es como que eso te no, yo busqué la Biblia. Sí, yo busqué la Biblia de mis abuelitos que estaba ahí en casa. Tú sabes que siempre yo soy de barrio. Sí. En el barrio siempre hay una Biblia que tiene el Salmo 23 abierto. Yo busqué esa Biblia. Polvo, pero está ahí abierta. Está ahí. Y yo la busqué y yo me puse a leer y a buscar a Pablo. ¿Dónde era? Olvídate, no era como que lo buscábamos en internet. Sí. Yo tuve que buscarlo y me fui para atrás, la concordancia atrás. Wow. Y de momento yo empiezo a ver eso de Pablo. Y de momento yo empiezo a leer Juan. Y Juan comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo me confundo y yo digo, pero espérate, eso no pasó en Génesis. ¿Me entiendes? Pero aquí está en Juan. Entonces era como que... Y empecé a leer la Biblia así, como me gustaba leer, empecé a leer mucho. Qué brutal. Pero todo surge por yo escuchar a estos muchachos hablando. Y me recuerdo, estaba José Luis Rivera, un muy buen amigo mío. Y él estaba pintando unas cosas para el concierto, y ellos hablando de Pablo. Y yo escuchar jóvenes. Yo en mi vida había escuchado ese tipo de conversación. Es cierto. Y menos como que así de jóvenes, que usualmente están hablando como más de vacilones, pero de momento como que ¡pum! Full Biblia. Full Biblia. Esa era la conversación. Entonces... Espectacular. Es bien interesante. Yo creo que es bien productivo. Si tú estás comenzando a buscar del Señor, empezar a rodearte de personas que están buscando, porque es otra conversación. Sí. Y lo que tú escuchas se te añade. Y tú vas viendo otra manera de poder hacer la vida. Bueno, sé que en el Ministerio de Jóvenes estuviste muchos años de líder. Tuviste muchos jóvenes acá a tu cargo también, a los cuales discipulaste con mucha diligencia, con mucho amor, con mucha pasión, mucha paciencia. Y entonces, ¿cómo entonces de ahí surge lo del pastorado? ¿Cómo llegamos entonces a ser pastor, verdad? Primero fuiste pastor de lo que es el campus online de nuestra iglesia, que es Restauración Online. Ahora estás en el campus de Restauración Centro. Pero ¿cómo llegamos a ese punto de pastorado? Mira, yo serví en el ministerio en lo que eran las comunicaciones, los programas de televisión y demás del apóstol José Álvarez. Y el apóstol me empieza a hablar de... Vamos a hacer un canal de televisión. ¿Qué podemos hacer para hacer el canal de televisión? Nuestro apóstol siempre ha tenido mucha visión con relación a los medios de comunicación. Entonces, él me dice, vamos a montarlo para hacer el canal, porque estaba en su corazón. Ahí yo empiezo a buscar acerca de crear un canal de televisión. Nos contactamos con varios hermanos que estaban bajo la cobertura del apóstol y servían muy bien. Y empezamos a verlo dentro de ese contexto de vamos a hacer un canal de televisión. Yo no era pastor, yo trabajaba con los jóvenes y trabajaba con los medios de comunicación, en comunicaciones. En ese proceso, ya la televisión estaba bajando bastante. Y la televisión es muy costoso. Hacer televisión es muy costoso. Y más para las iglesias, porque las iglesias no tienen un retorno de inversión por lo que hacen en televisión. O sea, un canal de televisión te vende pautas y te vende unas cosas a unas empresas y recibe una ganancia. Las iglesias que tienen canales de televisión están sacando el mensaje. Pero los productos, las cámaras cuestan lo mismo, aunque ellos no estén recibiendo dinero.
Entonces estaba cayendo mucho la televisión. Ahí yo veo lo que estaba pasando en Estados Unidos, que se estaba dando este movimiento de iglesias online, Sí. que era cómo se utilizaban no solamente las redes, sino el internet para traducir lo que son los servicios de la iglesia a una comunidad en línea. No es transmitir. Transmitir es una parte, pero cómo tú creas una comunidad y cómo tú puedes, en efecto, orar por las personas, orar por las peticiones, crear grupos pequeños. Y eso se estaba dando en Estados Unidos. Entonces, cuando yo veo ambas, yo digo, caramba, esto está brutal cómo se está moviendo. Entonces, voy donde el apóstol, le presento el escenario. Mire, esto es lo que tenemos con el canal de televisión y he estado viendo esto en Estados Unidos. Le presento, ¿no? lo que está ocurriendo, a ver qué él percibía del Señor en esa área, de qué podíamos hacer, porque yo sentía que la iglesia online como que estaba más alineado con lo que estaba en su corazón. Cuando él me hablaba de un canal de televisión, obviamente el contexto que tenemos de canales de televisión pues es lo que estamos viendo, pero lo que estaba en su corazón y lo que él mencionaba de servirle a las personas, tenía toda esta pasión por servirle a las personas y llegar a más personas. Y luego del huracán María en el 2017 mucha gente de Puerto Rico se fue para Estados Unidos. Sí. Entonces él tenía ese deseo en el corazón de servirle a las personas. Y yo sentía que el canal de televisión iba a ser un poquito limitante para eso porque es solamente sacar información, pero el campus online nos permitía crear una relación más cercana con las personas. Entonces ahí obviamente le presentamos los escenarios y él ora y percibe del Señor que el camino que debíamos de seguir era hacer un campus online. En lugar de irnos por el canal de televisión, que era su visión de mucho tiempo, yo creo que esto se alinea más con lo que está en el corazón de servirle a las personas. Entonces, pues, una vez se toma esa decisión, yo le digo, bueno, apóstol, pues, si vamos a hacer esto, usted, ¿verdad? Verifique dentro de los pastores del equipo pastoral, él tiene un equipo pastoral, quién se puede hacer cargo. Yo puedo trabajar la parte técnica porque es lo que estoy haciendo todo el tiempo, pero debe de haber un pastor que es quien ora por las personas, porque esta gente hay que pastorearla. Claro. Debe de haber alguien que cuide a esas personas. Y entonces... Sí, que no es que solamente se conecten a ver un servicio, sino que haya una interacción con la gente. Interacción, y hay muchas cosas, en los campus online hay muchas cosas que pasan que la gente no ve detrás, ¿no? Las iniciativas que uno hace para que te envíen mensajes de oración, los grupos pequeños, que puedes hacer grupos pequeños online. Ahora, luego de la pandemia, pues la gente ha estado más familiarizado, pero en esa época estamos hablando del 2018, finales del 2018, principios del 2019, no había un contexto general de eso. Entonces, él me dice, bueno, pero ¿por qué no lo haces Viviana y tú? Viviana es mi esposa. Si ustedes lo pastorean. Entonces, yo siempre le digo que sí al apóstol. Es un hombre de Dios de mucha importancia en mi vida y Dios lo ha usado para guiarme en mi vida. Y yo dije, pues sí, lo hacemos. Entonces, ahí él me dice, pues esto va a ser tu iglesia. Tú móntalo ahí y tú sirves a la persona, ¿verdad? Queremos llegar a una comunidad más joven también. Queremos poder tocar los millennials. Así que busca la manera en que eso sea efectivo. Y ahí entonces empezamos a trabajar en formar el campus online. Y en crear lo que requiere pues, una cuestión técnica, pero una cuestión también de relacional, de cómo lo manejamos. Y lo lanzamos en el 2019, en enero del 2019. Y entonces tuvimos todo el 2019 trabajando en eso. Y era pues uno aprender y hacerlo. Y la gente pues no sabe mucho lo que uno está haciendo porque eso es medio, ¿verdad? Medio raro, tú sabes, una iglesia online. Exacto, que no tengan como que necesariamente un lugar donde ir, sino que podías quedarte desde tu casa viendo la celebración y viendo la predicación. La meta era, esto va dirigido a las personas que no pueden llegar presencialmente aquí. Entonces, ese era nuestro target. ¿Cómo podemos conectarlos? ¿Cómo podemos, verdad? Ellos quieren mantener la relación con nuestra iglesia. Y así estuvimos en el 2019 hasta que en el 2020, en marzo, viene la pandemia. Exacto. Cuando viene la pandemia, ahí se hace el lockdown y ahí es que muchas iglesias estaban buscando cómo mantenerse. Ahí cuando nos reunimos, la decisión que tomamos en ese momento cuando el apóstol lo vio fue, ya nosotros tenemos el campus corriendo. Exactamente. El escenario es, vamos entonces a enseñarle al resto de la iglesia, los que están aquí, porque la gente que está en la iglesia no necesariamente sabía lo que estábamos haciendo online porque están en la iglesia, ellos están ahí. Entonces vamos a enseñarle a los miembros de la iglesia las herramientas y las cosas que tenemos
Y lo que hicimos fue que los transicionamos, le enseñamos a las personas y los transicionamos al campus online, que gloria a Dios, el Señor se lo había puesto en el corazón al apóstol un año Definitivo. antes. Porque ya estábamos corriendo. Piensa que tuvimos 1 año y 3 meses antes de que cayera la pandemia haciendo iglesia online. Sí. Entonces tú ves la mano de Dios de cómo uno va puliendo el asunto. No fue ni siquiera al principio. Así que cuando vino la pandemia, nosotros lo que hicimos fue compartirle a la iglesia lo que estábamos haciendo y ver entonces cómo se vería ahora el campus online, porque también el campus online tenía que transicionar. Ahora servir a la iglesia en medio de un evento masivo mundial. Correcto. Entonces empezamos con eso durante la pandemia. La iglesia crece y siguen las personas conectándose y toda esa dinámica. Y el Señor le pone en el corazón al apóstol de comenzar a plantar iglesias. Y cómo podemos enviar personas a plantar iglesias. Y ahí recuerdo que en medio de una conversación informal, estábamos hablando en la oficina. El apóstol me dice, oye, ¿no quieres plantar una iglesia en Guaynabo? Entonces yo siempre digo que sí. Pues, sí, también sí. Siempre digo que sí. No es como que quería, ¿me entiendes? No era como que lo estaba buscando o era algo que quería, ¿verdad? Pero sí aprendí de que el Señor habla mucho en mi vida a través de mi pastor. Sí. Entonces, cada vez que se abren oportunidades de Dios, yo siempre las aprovecho y digo sí, porque yo no sé a dónde Dios quiere llevarme. Eso te iba a preguntar. Cuando se te dan estas nuevas oportunidades, ¿tú sientes como que resistencia, miedo, como que a principio, o lo tomas como que, ¿sabes qué? Vamos a coger esto y como salga todo? O sea, ¿cuál es tu approach cuando vienen cosas nuevas? Yo siempre estoy bien asustado. Gracias, sí, yo también. Pero no hago resistencia, ¿sabes? Okay. Eso sí, no es como que, no, Señor, a mí me da gracia, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, cuando personas dicen, no, el Señor está detrás de mí para que yo haga esto. Yo lo primero que pregunto es, ¿y por qué no lo haces? Exacto. ¿Entiendes? Porque él es mi Señor. Claro. O sea, mi vida no es mía, es de Él. Así que se dio la oportunidad, yo la voy a hacer, no me voy a resistir. Yo voy a decir que sí, yo lo voy a hacer. Estoy bien asustado, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Sí. A lo mejor ni siquiera quiero hacerlo. Pero es irrelevante porque mi vida no es mía. Es que esta es mi vida. No. Mi vida no es mía. Tu vida dejó de ser tuya en el momento en que tú le dijiste al Señor que fuera tu Señor. Señor. Mira, el Salmo 25 me gusta mucho como dice la Nueva Traducción Viviente. Porque dice, oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, Jehová. Wow. Yeah. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Y me gusta mucho porque yo creo que refleja mucho eso. Y a veces nosotros nos atribuimos cosas que no son nuestras. Es que en mi vida, no. Hubo una persona que murió en la cruz del Calvario por mí. Que entregó su vida por mí. Que ¿sabes? Y antes, pero antes de eso, no, antes de eso era del diablo, era peor. Exacto. ¿Entiendes? Antes era esclavo del pecado. Qué fuerte. ¿Me entiendes? Y entonces ahora soy esclavo del amor. ¿Entiendes? Entonces tu vida cambia. Y si Jesús es mi Señor, eso significa que Él es el que manda. Sí. Entonces, pues, de verdad no tengo una resistencia natural. Sí voy a estar asustado. Y sí mi mente funciona de que cuando a mí me dan algo para hacer, mi mente como que busca enfocarse para lograrlo. Okay. Y cuál es la mejor manera de hacerlo. Así que me vienen todas estas preguntas y todas estas ideas y yo estudio mucho. Entonces, pues obviamente cuando yo le pregunté al apóstol cuál era la visión que él tenía y él habla de plantación de iglesia, pues yo me meto a estudiar de plantación de iglesia por mi cuenta. ¿Sabes? Es algo que lo voy a hacer. No porque se me está pidiendo, sino porque es la visión de mi pastor y yo veía y veo mi función como una extensión de la visión de la casa, ¿no? Si el Señor le dio una visión a mi pastor, pues yo tengo una responsabilidad dentro de esa visión. ¿Y cuál es mi parte dentro de esa visión? Porque si no me hubiera puesto en otra iglesia. Definitivo. Y si estuviera en otra iglesia, pues la visión que Dios dio en esa iglesia. Pues entonces cada vez que el pastor habla de que el Señor le ha puesto algo en el corazón, pues yo me meto a estudiar de eso. A aprender para poder ser efectivo en lo que me corresponda. Eso que acabas de mencionar es súper clave porque lamentablemente tenemos muchas veces este default de que, si Dios me dijo esto, que yo iba a hacer esto, pues yo lo voy a hacer y se acabó. No se educan, no buscan información más allá.
Y en Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Así, aquí te está diciendo, compra la sabiduría, compra la inteligencia. Si tú tienes que pagar cursos, si tienes que pagar clases, si tú tienes que pagar lo que sea para tú adquirir la sabiduría que tú necesitas para tú cumplir con el llamado del Señor, tienes que hacerlo, no puede ser, ay, yo me voy a meter en el ministerio de alabanza y adoración porque el Señor me dijo que yo era músico, ok, pues te entraste al ministerio, fantástico, pero estás tocando igual tu instrumento, estás cantando igual, ¿verdad? Lo digo en el contexto de música porque es lo que domino. Pero lo mismo se aplica en todas las áreas. Si Dios te mandó a hacer algo, entraste al ministerio y llevas 10, 15 años tocando igual, cantando igual, haciendo las cosas igual, no has buscado educarte más allá, pues tú piensas que eso es como que un resultado que le estás dando la gloria a Dios verdaderamente, o sea, le estás devolviendo más al 100 por 1 de lo que Él te dio a ti. Y creo que como cristianos, como iglesia, debemos aprender eso, que Dios te da el llamado, Él te encamina, pero el desarrollo lo debemos provocar y buscar nosotros también, ¿no? Buscar esa educación. Asimismo sé que hiciste con lo que es la dirección de cine y demás, que eso también quiero hablar contigo un poquito más a fondo, pero yo siempre he visto modelado en ti también eso. Que Dios pone algo en tu corazón y tú rápido empiezas a buscar información. Tengo que ir a coger un curso, tengo que hacer una maestría, tengo que hacer lo que sea. Tú lo has ejecutado de esa forma. Mira, ha sido por la parte práctica, ¿no? Yo lo veo muy, muy, muy práctico en el sentido de que si yo voy a hablarte, por ejemplo, si tú cantas y yo te voy a hablar de una canción y yo te digo, Gemma, es que yo necesito que la canción esté como que por aquí, más para acá. Pues no estoy hablándote en los términos que tú conoces, ¿verdad? Ahora, si yo te hablo y yo te digo, mira, es que el tono va más arriba, o vámonos en este acorde, por decir algo, pues son términos que tú entiendes, ¿verdad? Que se hablan en música, ¿verdad? Ahora, digamos que es al revés. Digamos que tú no sabes nada de música y tú estás cantando fuera de tono. Y Dios quiere corregirte. Y tú no sabes nada de música. Y Dios te dice, ok, estás fuera de tono. Y tú no sabes qué es estar fuera de tono. Exacto. O sea, como que es menos útil para Dios o le va a tomar más tiempo a Dios explicarte qué es lo que tienes que corregir. Correcto. Pues entonces, yo lo que aprendí es, yo tengo que ser lo suficientemente bueno para hacer algo que no soy suficientemente bueno para hacer. No es lo mismo que Dios, yo en el cine, esté escribiendo un guión y el Señor diga, Julio, es que en el principio el incidente incitante está débil y yo no sepa qué es el incidente incitante. Pues entonces Dios tiene que empezar, ok, este evento que estás haciendo aquí, pues lo que está débil significa que el personaje no tiene un buen deseo. ¿Ves? Yo siento que toma más tiempo yo entenderlo, no a Dios, porque Dios es Dios, claro. Pero si yo aprendo la parte técnica, si yo aprendo todo lo que puedo aprender, es una colaboración de Dios conmigo. Yo siento que va a ser más sencillo para el Señor poderme hablar y yo entender lo que Él quiere que yo haga. Definitivo. Porque puedo ver los conceptos que Él está manejando, ¿verdad? En un área específica. Si es hablando de plantación de iglesia, ok, Señor, ¿qué modelo de iglesia tú quieres que plantemos? Entonces tú empiezas a aprender que hay diferentes modelos de iglesia, hay diferentes estilos de plantación. Entonces me permite yo poder decir, ok, Señor, esto es lo que veo. ¿Es algo diferente a esto o no? Esto está más alineado con lo que el apóstol me estaba hablando. Es por esta línea. ¿Ve? Entonces siento que me facilita a mí poder entender lo que Dios quiere que yo haga. Exacto. Que si no estudio, pues es como que toma más tiempo. Toma más tiempo. Es como que... Y yo quiero que Dios no tenga ningún estorbo conmigo, ¿me entiendes? Claro. ¿Sabes? Es como que lo que esté en su corazón Él me lo pueda comunicar. Y yo lo pueda entender. Pues entonces tengo que aprender. Para mí es impensable... Bueno, déjame decirlo menos fuerte. Para mí es un poquito complicado que alguien me diga que quiere cantar y no tome clases de canto, no practique las respiraciones de canto. Sí.
¿Me entiendes? Correcto. Porque yo digo, pero si tú dices que Dios te llamó a eso, ¿cuál es la parte que tú puedes hacer? Sí. Y yo sé que hay personas que lo hacen y no se han educado y eso está bien, no estoy diciendo nada malo de eso, no. Simplemente estoy diciendo cuál es mi responsabilidad como buen administrador de los recursos de Dios. Exactamente. ¿Entiendes? Si Dios me dio un talento, yo tengo una responsabilidad de administrar ese talento. Es correcto. Entonces, yo tengo que ir a la presencia del Señor, porque tampoco es que yo lo hago por mi cuenta. Yo digo, ok, Señor, guíame, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Correcto. Uh-huh. Y conforme Él me guía, que yo vaya aprendiendo, es lo que yo voy aprendiendo. Voy a aprender en la palabra, voy a aprender de los adoradores en la palabra, voy a aprender qué es la verdadera adoración, cómo adorar. Uh-huh. Y voy a la palabra de Dios. Luego, cómo el objeto técnico, cómo utilizo el instrumento, cómo utilizo, si mi instrumento es mi voz, cómo lo puedo utilizar de manera efectiva conforme a lo que he visto en la palabra. Uh-huh. Y entonces uno empieza a desarrollarse y uno empieza a presentarle a Dios algo para que Dios pueda trabajar en la vida de uno. Uh-huh. Entonces, sí, mi mente, a mí tú me dices, mi pastor me dice, vamos a plantar iglesia. Yo voy a aprenderle plantación de iglesia, lo más que yo pueda. Voy a leer la mayor cantidad de libros posible. ¿Sabes? Y luego con toda esta información voy, ok, Señor, ya voy entendiendo el asunto. ¿Sabes? Cuando fuimos al campus online, yo me metí a ver los campus online de Estados Unidos, a aprenderle campus online, qué hace una iglesia online, Exacto. cuáles son las herramientas, cómo se maneja, qué es lo importante. Lo importante no es transmitir el servicio, lo importante es crear una conexión con la audiencia, crear una conexión con estas personas, crear una comunidad. ¿Cómo entonces puedes crear una comunidad en línea? Online, correcto. ¿Entiendes? ¿Qué cosas tienes que hacer? Entonces, el día que dejemos de aprender, yo creo que nos vamos a estancar y vamos a dejar de ser efectivos con el Señor. Bien fuerte. Bien, pues como mencioné al inicio, ¿verdad? En el super intro del pastor. El pastor es director de cine. ¿Cómo el Señor pone ese deseo de hacer cine en tu corazón? Porque a lo mejor la gente pensará, caramba, pero de pastor a director de cine, ¿cuál es la relación? ¿Me entiendes? Pero ¿cómo Dios lo coloca en tu corazón para hacerlo? Enero de 1999. En diciembre de 1998 yo te conté esa experiencia que tuve con el Señor, donde el Señor me dijo se acabó y yo decidí entregar mi vida al Señor. Yo estaba en la universidad, yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea, así que yo estaba estudiando física, no educación física, sino física, los astros y todo. Ok. Y yo entraba en enero al Air Force ROTC, ¿verdad? Porque yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Pasa eso en diciembre, yo le entrego mi vida al Señor y mi sueño era ser piloto de la Fuerza Aérea. Yo llevaba desde niño con eso. Y el Señor me dice que yo no voy a ser piloto de la Fuerza Aérea. Y eso me imagino que para ti fue como un choque de... Pero, ¿cómo que no? Es lo que yo llevo toda mi adolescencia, estoy en la universidad preparándome para eso. ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces es como que no. Y yo, pues está bien, lo primero que percibí era que no iba a entrar al Air Force ROTC en enero. Así que llega enero, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, porque ya yo sabía qué no iba a hacer. Entonces empieza enero y yo no sé qué vamos a hacer. Y en No Limits, la pastora Abby, que es la pastora en ese momento, era la pastora de No Limits, dice, mira, vamos a empezar un programa de televisión que se llama Fusión. A los que quieran participar pueden venir, ¿verdad? Es voluntario y vamos a hacer cosas tremendas. Y yo decido venir porque cuando yo estaba en high school yo formé parte de un grupo de teatro. Entonces pues ya tenía cierta afinidad con las artes. Entonces pues yo vengo a esa reunión y se cuadra, ¿verdad? El programa de televisión y yo me ofrezco para escribir porque me gustaba escribir. Yo escribía poesía, escribía ese tipo de dinámica y me ofrezco para escribir. Cuando empiezo a escribir y veo, escribí algo, los muchachos lo grabaron y cuando yo lo veo en cámara, ahí fue como que... El clic tuyo. Sí, fue como que... Wow. Me recordó algo que yo había olvidado y era que cuando yo estaba en 9º grado, había una compañera de clase que estaba escribiendo algo y yo le pregunté que ella estaba escribiendo y ella me dice, estoy escribiendo una película. Y yo, de verdad, yo no sabía que eso se podía hacer. Y yo voy a mi casa y me pongo a escribir una película que básicamente es como escribir la historia en ese momento, no era un guión.
Y yo estuve así como que un par de días escribiendo cosas, pero lo dejé quieto ahí. Pues acá, cuando empiezo a verlo en los jóvenes, ahí es que se enciende esa pasión. Y ahí es que en enero del 1999 yo recibo ese deseo, después de que empezó el programa Fusión, de quiero hacer esto. Y ahí es que nace ese sueño de que quiero hacer cine y yo quiero hacer un cine que lleve el amor de Cristo. Sí. Y en ese momento no habían películas cristianas en Puerto Rico, no tenía referente. Así que yo sigo en la universidad todo ese segundo semestre y me cambio entonces en agosto para Sagrado, la Universidad de Sagrado Corazón, para estudiar telecomunicaciones porque no habían clases de cine, todavía no habían cursos de cine. Y ahí nació ese sueño ahí. Y empecé a prepararme para eso. Seguimos haciendo el programa de los jóvenes. Empecé a trabajar lo que eran los programas del apóstol. Y era ya el sueño de queremos hacer cine. Hasta el 2003 que hice mi primer corto. Y yo no fui pastor que entró en cine. Yo empecé primero en comunicaciones. Empecé a hacer cine y después el pastorado llegó en el 2018. Ok, sí. Sí, que yo empecé... Luego. Correcto. Yo empecé en 1999 con el programa Fusión. En el 2002 termino de estudiar en Sagrado. En el 2003 hago mi primer cortometraje. Sigo haciendo los videos de la iglesia y todas las cosas que hacíamos en la iglesia. Y luego en el 2006 empiezo a filmar Fuera de Tinieblas, que fue nuestra primera película. Y le hicimos como un demo para, ¿verdad?, presentársela a los inversionistas, porque como que no nos tomaba muy en serio a los muchachitos cristianos que quieren hacer películas. Sí. Entonces... pues hicimos esa película como demo y gloria a Dios se abrió la puerta del cine y la llevamos al cine y de ahí poquito a poco pues hemos seguido. Fuera de Tinieblas fue la primera película de base de fe estrenada en los cines de Puerto Rico, ¿correcto? Sí, puertorriqueña. Puertorriqueña. No, porque no sé si había venido de Estados Unidos, pero sé de acá. La película puertorriqueña de base de fe, la primera, que fue expuesta en los cines de Puerto Rico. En el cine comercial. Y eso me imagino que fue como que el mega logro. Sí, porque no le hicimos para el cine. Hazte cuenta que nosotros hicimos esa película para presentarse a la inversionista. Hicimos un evento en la iglesia en el 2008, un evento evangelístico. Y luego le enviamos a un festival, la seleccionaron en festivales. Y después fue que se abrió la puerta en el cine en el 2009. O sea, un año después fue que salió en el cine. Sí. Y no lo esperábamos. No era algo que esperábamos y se abrió la puerta y fue como que, diantre, señor, tú estás brutal. Sí, no. Luego de eso, ¿verdad? Han surgido muchos otros proyectos que también se han expuesto en el cine, como El Último Minuto, que ahí yo hice la canción tema también, que He Visto la Luz, se llama la canción. También grabaste un largometraje con Jorge Pavón, Marcelo. Ahí sí, yo escribí, yo fui el guionista. El guionista. Yo fui el guionista, la dirigió Transfor Ortiz, pero esa fue, yo creo que esa fue, no fue la primera, fue local, la primera local que tuve la oportunidad de escribir. Yo había escrito ya para Ecuador, había escrito otra película. Sí. Pero esa fue como a nivel local la primera que pude escribir. Que también eres guionista internacional, también has escrito guiones para películas internacionales. Sí, se abrió... Ya, suena bien grande cuando tú lo dices así. Adiós. Son oportunidades, ¿verdad? Uno lo ve más desde el punto de vista de que se abrió esta puerta. Está muy modesto, de verdad. No, lo que pasa es que uno no lo pensó, no lo pensó, wow, es internacional. Uno pensó, mira, es que llegó este guión, me pidieron la opinión de ese guión y yo di mi opinión y me dijeron, pero ¿tú quieres escribirlo? Y yo pues dije que sí. Y después me pidieron escribir otra. Patrón, usted dice que sí para casi todo. Sí. Y el señor hace como que, ay, qué bueno, mira, vamos a explotarlo así, vamos a ponerlo bien grande. Sí, yo creo que quizás eso ha sido una constante en mi vida, sí. el quizás atreverme a hacer ese tipo de cosas. Sí. Y decir que sí y ver cómo Dios va a manejar el asunto. Qué brutal. La gloria es de Dios y... sabemos que tienes otros proyectos también pendientes que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero el hecho de que hayas tomado el riesgo, porque lo ponemos así ahora, ¿verdad? Diciendo la historia como que, hiciste tal película y tal película y tal película, pero sé que hubo sus altibajos en todos los procesos. ¿Eso te llegaste a desmotivar en algún momento
¿verdad? Dentro de, porque tú decías, caramba, esta película quiero lanzarla y no se da, o este corto no sale, o la gente no está bregando, etcétera. ¿Llegaste a tener esos momentos de frustración? O sea, cada rato. No llegaste a tener, todavía los tengo. ¿Sabes? Cada película tiene su desafío. Sí, porque nosotros estamos viendo el glamour del momento en que estrena en el cine, pero no estamos viendo todo. No, la lucha detrás, cada Correcto. película es una guerra. Hay que entender algo. El cine está en el corazón de Dios. Yo no lo veo como un trabajo. Yo veo que es parte de mi ministerio. Es un territorio que el enemigo lo ha ocupado por mucho tiempo. Entonces tú no puedes esperar entrar a un territorio ocupado por el enemigo y que sea, hey, ven, aquí está. Exacto. O sea, va a haber una batalla, va a haber una guerra. A pesar de que ha sido prometido por Dios para ti. Precisamente porque ha sido prometido por Dios es que ya sabes que va a haber una guerra. Exacto. Porque las promesas de Dios te está llevando a unos territorios que han sido ocupados por el enemigo que no le pertenecen y tenemos la victoria y Jesús nos dio la victoria. ¿Sabes? No estamos entrando en eso, pero están ocupados por el enemigo. So, va a haber una guerra y no es una guerra por vencer, sino que desde la victoria estoy guerreando, pero están ocupados. Así que cada promesa que Dios te da, no me atrevo a decir todas, pero la gran mayoría son cosas que el enemigo ha estado ocupando y que te corresponde a ti despojar al enemigo de eso. Sí. Entonces hay una guerra. Y hay una guerra que se ve muy... Cuando tú entras a estos territorios se ve muy, muy real. No es simbólico. Tú ves la oposición, tú sientes la oposición, tú sientes las malas intenciones de las personas, tú sientes... Tú empiezas a sentir cómo se cierran las puertas, tú sientes ataques personales. Entonces, es una guerra muy real. Nosotros estamos en guerra y no es simbólico. La Biblia habla de la guerra, es real. Sí, es literal. Es real. La diferencia es que no estamos guerreando para vencer, estamos guerreando desde un lugar de victoria. Correcto. No quita que sigue siendo emocionalmente fuerte, que sigue siendo intenso, que nuestra humanidad vamos a cometer errores y que sí te vas a desmotivar en momentos y sí vas a sentir, espérate, lo que yo estoy haciendo realmente es de Dios o no, el Señor me quiere haciendo otra cosa. Sí. Entonces requiere mucho de uno y requiere la fe de tú creer en la palabra que Dios te dio. Y fíjate, no es tanto quizás la promesa de Dios, sino es más, ok, Señor, esto es lo que tú me llamaste a hacer. O sea, realmente tú quieres que yo haga esto. Porque hay una diferencia cuando Jesús es tu Señor, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Amén. Y yo soy muy práctico con todas esas cosas. No me gusta quizás sobre espiritualizarlo. Yo soy muy, muy práctico. Yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero hacer mi asignación, ni más ni menos. Entonces, ahí es que en muchas ocasiones viene mi situación y es como que, ok, esto es lo que tú quieres que yo haga. Porque si no, no lo hago. ¿Me entiendes? No es como que el afán mío de querer hacer algo. Es como que, Señor. Sí. Porque cuesta mucho dinero. El cine es súper costoso. Y cuesta mucha energía, mucho tiempo, mucha lágrima. Sí. Y hay toda una guerra detrás. Entonces, exactamente. Y una vez sale, tú sabes en un día si la película va a tener éxito o no. Wow. Y tú le dedicaste un año de tu vida y el jueves, cuando me llegan los números de box office, de la taquilla, que me llegan el viernes, ya tú sabes el viernes si la película le va a ir bien o no. Después de 1 año o 2 años de trabajo. O en el caso de Barrote, 7 años tratando de hacer esa película. Y tú sabes, en un día... Si todo ese esfuerzo verdaderamente va a pay off. Y entonces tú tienes que estar claro en que esto fue lo que Dios me llamó a hacer. Exactamente. Pero sí, en el proceso, cada película trae sus retos. Trae sus retos y fíjate, me he dado cuenta de que mientras más proyectos uno empieza a hacer, los retos son diferentes y son más grandes. Tú pensarías que es más sencillo, pero se complica el panorama. Okay. ¿Sabes? Yo pensaba, cuando hice Fuera de Tinieblas, yo pensé que eso era lo más difícil que podíamos tener haciendo una película. Hasta que hicimos El Último Minuto. Y yo dije, pues está bien, es que es nuestra segunda película. Cuando hice Creeré, era como que yo pensaba que iba a ser más fácil y no. Después Barrote, pensaba que iba a ser más fácil y no. No, los mecánicos. Los mecánicos y no. Sí. Entonces,
es como que ya me la quité de la mente. Ya sé que cada película va a ser difícil, va a ser un reto y vamos a buscar la mejor manera de hacerla. Sí, yo creo que ahí lo que mencionaste sobre ser obedientes al Señor es la clave, porque esa es como que nuestra ancla en esos momentos difíciles, como que mira, fue el Señor el que me mandó a hacer esto, ¿me entiendes? Y Él lo que ve de nosotros es nuestra fidelidad, como que si la película, pues esperábamos otro resultado, ¿verdad? Que fuera más gente, menos gente, pero genuinamente como que el Señor está en la obediencia, o sea, Él desea nuestra obediencia, sobre todo. Totalmente. Y tú no tienes autoridad para quitarte. ¿Me entiendes? Tú no te llamaste. Wow. O sea, si Jesús es tu Señor, tú no tienes autoridad para quitarte. A menos que Él te diga, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, a menos que Él te mueva a otras cosas. A menos que Él te mueva. Pero tú no puedes decir, me voy a quitar. Porque ¿quién eres tú para decir que me voy a quitar? Si volvemos al mismo principio, mi vida no es mía. Exacto. Entonces, sí golpea. Y sí golpea cuando no ve los resultados esperados. Y a nosotros nos ha golpeado en muchas ocasiones por el aspecto de que no está en tu control. ¿Quién va al cine a ver la película? ¿Quién no va al cine a ver la película? Yo no puedo controlar eso. Yo puedo hacer el mejor trabajo y a la hora de la verdad la audiencia va a ir al cine o no. Correcto. Entonces, cuando tú no ves, hay proyectos que hemos visto que es buenísimo y la audiencia no ha respondido y no las ha ido a ver. Y hay proyectos que sí. Entonces, hemos estado en los dos escenarios. Pero cuando tú ves proyectos buenos del Señor, que el Señor te dijo que lo hiciera. O sea, todos nuestros proyectos vamos en oración preguntándole al Señor si quiere que los hagamos o cuál proyecto hagamos y nos lanzamos a hacer eso y de momento tú ves proyectos con el propósito de Dios y a lo mejor no es el resultado que tú esperaste. Entonces ahí entra, ok, Señor, tú me llamaste a hacer este proyecto. Algo tú vas a hacer con él. Exactamente. Algo tienes que hacer porque es que no, yo estoy seguro que no fue para esto. ¿Me entiendes? Entonces es un escenario complicado. ¿Verdad? Y te lo hablo muy tranquilamente en secreto porque, ¿verdad? Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar, pero yo creo que son cosas del ministerio que tenemos que hablar porque a veces pensamos que todo es color de rosa y que todo... Y por el hecho de que pensamos que, porque Dios me lo dijo, pues va a salir bien de la primera y esto va a ser un éxito rotundo y total, van a ir 500 millones de personas el primer día porque esto fue lo que Dios me dijo. Mira, te voy a hablar del último minuto. Te voy a dar del último minuto, ahora que tú traes eso. Un proyecto que es de Dios. La película a nivel de taquilla la vieron unas 5,000 personas, que es bajo. Es bien bajo. La película hizo en taquilla $35,000, que el exhibidor se queda con 60 y 70% de eso. Entonces, no es un éxito taquillero. No obstante, recibimos testimonio de 5 personas que estaban considerando quitarse la vida y luego de ver la película desistieron de quitarse la vida. Wow. El último minuto toca el tema de la prevención del suicidio. Sí. Entonces, quizás nuestra definición de éxito, quizás hay que repensarla. ¿Dios quiere que la vea gente? Claro, Dios quiere que la vea gente. Eso no hay duda de eso. Pero ¿esa película tuvo éxito o no? Entonces es bien interesante porque dentro del ámbito del cine me preguntan, ok, ¿y cómo te fue con el último minuto? ¿Te fue bien? Y tú dices, no, sí, no, me fue súper bien. ¿Cuánto hizo en taquilla? Tanto. Bueno, no le fue bien. ¿Me entiendes? Pero Estas vidas tocadas es la primera película que tiene intérprete con lenguaje de señas integrado. La pudimos presentar en diferentes escuelas de sordos. La presentamos en distintas partes de Puerto Rico. Entonces, uno tiene que, como que uno tiene que alinearse con Dios y ver, ok, ¿cuál es el propósito de este proyecto? Sí. ¿Cuál es la definición de éxito conforme al reino de los cielos? Y para este proyecto. Correcto. Porque a lo mejor en otro proyecto Dios va a meter ahí 25,000 personas como nosotros los de la fe, que la vieron 26,000 personas. Los mecánicos, 27,000 personas la vieron. ¿Sabes? Entonces como que en ese proyecto, pues sí, mucha gente la fue a ver. En este otro, 5 personas que, ¿verdad?, estaban considerando quitarse la vida, el Señor tocó sus corazones. En Creeré,
la película el Señor nos manda a sacarla en medio de la pandemia. Agosto 2021, el cine había abierto hacían menos de 3 meses. Todavía teníamos restricciones. Y el Señor nos dice que saquemos la película en ese mes. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, pues la voy a sacar. Exacto. Y tú sacas la película y Dios hace cosas tremendas con la película. Fue en ese año, fue una de las películas puertorriqueñas más taquilleras. Wow. Entonces, ¿cómo tú mides cuál es cuál? Exacto. ¿Me entiendes? No. Se mide bajo los propósitos del Señor. El propósito de Dios fue cumplido para ese proyecto en particular. Sí, lo medimos conforme a lo que Él quería lograr en ese momento. Y gente salía del cine en Creeré y las iglesias fueron en grupos de iglesia y oraban por la gente afuera del cine. Sí. Wow. ¿Me entiendes? Qué brutal. Entonces yo no he vuelto a ver eso en una película de nosotros, de que gente salga afuera a orar por la gente. No. Pero con Creeré ocurrió. Me escribieron los otros días de Creeré que la presentaron en Argentina en una iglesia y se convirtieron 35 personas en esa iglesia. Wow, gloria a Dios. ¿Entiendes? Yo gané $0 por eso, pero yo no sentí, ay caramba, es que no gané dinero. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que estar como que todo el tiempo, no puedes marcar, este es el éxito, esto es de esta manera, porque cada proyecto tiene su propósito. Sí. Y entonces entra el aspecto personal de, ok, déjame yo alinearme con el propósito de Dios. Dios no se tiene que alinear a mí, yo me tengo que alinear a Dios. Eso es así. Entonces, ¿cuál es mi expectativa de éxito con este proyecto? Y ahí es donde más yo fallo. Porque es que, o sea, ¿cuál es el éxito en este proyecto? Sí, definitivo. La vida de cine puede verse como que bien glamurosa así también. ¿Te has visto como que en esa disyuntiva de wow, de dejarte llevar por esa corriente, o siempre has estado como que bien firme, como que no, aquí nosotros vamos a establecer un estándar, nosotros venimos a establecer el reino de Dios en medio de, ¿verdad?, personas que no necesariamente son cristianas? ¿Siempre has tenido eso claro? ¿O hubo momentos en tu vida en que bueno, siempre lo hemos tenido claro. Yeah. Y la razón es porque tomamos la decisión antes de llegar ahí. Exacto. Estas son conversaciones que tuvimos antes. Muy bien. Con mi esposa, y hablamos de lo que queríamos hacer con el cine y que Dios nos estaba llamando a hacer con el cine. Entonces, lo complicado es que cuando tú estás en ese escenario, tú sabes lo que Dios te llamó a hacer, porque ya tú tomaste esa decisión, pero no necesariamente la gente que está viéndote, que está alrededor, está consciente de eso. Por lo tanto, te voy a poner un ejemplo. A mí me dicen, vamos a hacer una película, voy a hacer esta película, ¿sí? Ah, pero ¿esa es cristiana o esa es como Los Mecánicos, que no es cristiana? Entonces, el único en la faz de la tierra, o los únicos, yo creo que Viviana y yo, que sigo diciendo, Los Mecánicos es cristiana. Ok. Bueno, estamos buscándole ponerle un sello cristiano, ¿verdad? Si la gente busca ponerle un sello cristiano o no cristiano, o sea, proviene de mí, de mi identidad con el Señor, de los principios del reino de Dios. Yo fui el que me convertí. Eso yo le digo, cuando estoy medio rebelde, yo digo, no, es que se convirtió fui yo, no fue la película. ¿Entiendes? Pero, ¿verdad? Eso lo digo nada más que para, ¿verdad? Pero si nos vamos muy, muy seriamente atrás, quizás no se entiende lo que estaba haciendo, porque como hablábamos en un momento, no fue una llamada en conferencia cuando Dios me dio ese llamado, ¿no? Entonces, uno va entendiendo por qué Dios me quería en ese proyecto y lo que se está mostrando en ese lugar y que Dios me llamó a hacer. Sí. Entonces, ahí quizás esa parte es un poquito complicada, y sí, esta parte sí ha sido muy complicada para mí. Y es el aspecto de que tú estás haciendo el ministerio, pero estás dentro de una industria. Correcto. Y dentro de una industria hay unos principios de esa industria. Y lidiar con el aspecto de industria para mí ha sido muy complicado. Con la parte legal de la industria, la parte de trabajo, ¿no? Porque no necesariamente es como tú lo ves. Sí. Para mí es mi ministerio, es lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, pues sí, esa ha sido la parte más complicada. El hecho, por ejemplo,
tú haces una película, pues obviamente vas a tener reseñas de la película, vas a tener críticas de la película desde el punto de vista de cine. Pues al principio eso para mí era muy complejo porque yo no le estaba haciendo pensando en eso. Ok. ¿Me entiendes? Ya ahora no, ya ahora uno va madurando y entiende que cada persona tiene su trabajo y lo respeto, pero las primeras veces que yo veía las críticas de mis películas en medios masivos era como que... Esta gente está hablando así de mi película, ¿verdad? Sí, sí. Casi nunca eran buenas, ¿me entiendes? Entonces, pues no lo podía entender, pero es parte de la industria. Es parte, ¿verdad? Y es el trabajo de personas y yo lo respeto. Exacto. Pero me tomó tiempo poderlo entender. ¿Te trabajaban esas críticas negativas? Como que tú le dabas cabeza y tú decías, diantre, sí, es verdad. O sea, como que te afectaban negativamente. Sí, me gustaría decirte que no. Ya. Porque es la respuesta espiritual. Pero no me afectaba. Y me afectaba porque yo quería y quiero hacer buen cine. Sí. ¿Me entiendes? No solamente, no es porque sea para el Señor voy a hacerlo como salga, ¿no? Yo quiero hacer buen cine, yo quiero aprender a hacer buen cine. Sí. Yo amo el arte del cine. El cine es un arte, la parte artística es algo que yo amo y respeto mucho. Respeto la tradición del cine. Entonces, pues ver personas que saben de cine hablando negativo de tu trabajo, Sí. pues Que a lo mejor tú las tenían como que en alta estima porque tienen mayor conocimiento, tienen... Exactamente. ¿verdad? Entonces te das Mayor cuenta, standing. de entre mano, yo no sé de cine. Entonces sí me golpeaban. Ahora mismo yo no leo las críticas de mis películas. Ok. Yo no sé si son buenas o malas. Sí. Es que uno tiene que protegerse también de esas cosas. Sí, y como es una industria tan pequeña, nos vamos a encontrar, pues entonces nos vamos a encontrar los que las escribieron y demás. Sí. Pues yo prefiero mejor tratar a la persona con la ignorancia de que no sé que tiraste por el, ¿verdad? Dijiste todo lo que ibas a decir de mi trabajo. Prefiero tener esa transparencia de que no tengo esa información. Y como no tengo esa información, pues no hay ningún obstáculo para yo tratarte como Jesús quiere que te trate. Que aunque tuviera la información, debo de tratarlos en amor. Claro. ¿Me entiendes? Pero en mi humanidad prefiero no saberlo y así te veo y... Sí, te abrazo y te hablo de lo más tranquilo, sin ninguna puya en el corazón, ¿entiendes? Sí, porque, no sé, sentí que es mejor. Sí. Y ahora hay ciertas personas que sí me interesa lo que piensan de mis películas. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, son las personas que les pregunto, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú lo ves? Sí, pero a lo mejor esas personas, por lo que puedo entender que me estás mencionando, son personas que más bien te van a dar críticas constructivas versus críticas por tirarte por el piso, por decirlo así. Quizás sí, y yo no pienso que la gente lo hace con mala intención. Es simplemente que opinamos en el cine todo el mundo tiene una opinión. Sí. ¿Me entiendes? El cine es uno de esas artes que todo el mundo pues sabe o piensa que sabe. Entonces, todo el mundo tiene una opinión. Tú ves una película y dices, a mí no me gustó esa película, es una porquería, ¿verdad? Y tú, wow. ¿Entiendes? Está bien. Normalmente, qué sé yo, hay otras cosas que no, otros artes que no son tan fáciles. Sí. Qué sé yo, la arquitectura. Me viene a la mente, a menos que el edificio sea bien feo, tú no estás pensando, bueno, es que el edificio, este edificio no funciona, mira, eso no sirve ese edificio. O sea, la gente es muy no está cuadrado. Es muy cuadrado, a menos que sea bien exageradamente raro. Pero normalmente tú no vas por una ciudad diciendo esa porquería de edificio, ¿verdad? O sea, quizás te gusta o no te gusta. No sé, estoy trayendo un ejemplo con la arquitectura que siento que es un poquito diferente. O el baile. Tú no dices, ese movimiento, mira esa mano que se movió para allá. A menos que no funcione y sea bien malo. Sí. Pero sí, el cine tiene esa cualidad. Entonces, pero es parte de la industria. Y no te vas a salvar de ello. Entonces, está bien. It is what it is. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo me muevo por encima de eso para entender cuál es el propósito del proyecto? Y más en el caso mío, que como te digo, me importa el arte del cine. Sí. O sea, me importa hacer buen cine. Quiero hacer buen cine. Quiero mejorar cada vez. Yeah. Entonces, sí me llegaban y sí me golpeaban. Y sí me hacían cuestionarme si realmente era bueno en esto. Sí. Entonces, no sé todavía cuán bueno soy, pero
si Dios me sigue mandando a hacerlo, pues uno va a seguir. Y sí quiero seguir creciendo. Yo pienso que nosotros como cristianos tenemos hasta cierto modo, ¿verdad? Una ventaja porque cuando vienen esas críticas, pues uno tiene donde ir a refugiarse también. Como que Espíritu Santo, esto es verdad, esto que están diciendo negativo de lo que está sucediendo con la película, con alguna canción, lo que sea. Y recibir esa consolación y esa guianza del Espíritu Santo, pues definitivamente es el beneficio más grande en este mundo. Que tenemos esa esperanza, ¿no? De que Él nos muestra las cosas, Él quiere lo mejor para nosotros, le gusta educarnos, Él le gusta vernos crecer. Genuinamente su deseo, el deseo del Espíritu Santo es vernos crecer a nosotros y que lo hagamos de la mejor manera, pero ¿verdad? Hay personas que no necesariamente tengan esta relación con el Señor. Y pues esas críticas negativas les trabajen y adquieran su identidad o afecten su identidad por lo que están diciendo otras personas. No, por eso es que tú dijiste algo muy importante de tu identidad, del retiro que fuiste. Porque cuando tú aprendes que tu identidad está en Cristo y no en tu trabajo. Sí. Eso a mí me liberó. Wow. Eso a mí me liberó mucho cuando hicimos Creeré. Para mí Creeré fue maravilloso porque Creeré fue la primera película que yo hice donde había tenido una revelación en mi corazón de que Dios es mi Padre Celestial, eso lo sabía, pero de que mi audiencia era una audiencia de uno, mi Padre Celestial, y que ya Él estaba aplaudiendo desde antes de yo comenzar. Wow. Y Creeré fue la primera película que yo hice sin sentirme que tenía que probarme o que tengo que demostrar algo, sino que la hice desde un lugar de reposo, de que Dios está aplaudiendo, yo no tengo nada que probar. Qué hermoso. Que me ayudó muchísimo para todas las otras películas, porque cuando tú hablas de todo lo que uno ve de frente y todo el glamour y todo, el yo entender eso me ayudó a que todo esto otro no influyera en mi identidad. Correcto. Lo voy a disfrutar. Merecemos disfrutarlo. Disfrutar todo lo que podamos vivir dentro de lo que Dios nos llamó. Más porque estamos en una guerra. Así que todo lo que tú puedas disfrutar. Y si en el caso de nosotros son esas 2 horas de la premier, pues vamos a disfrutar esas 2 horas de la premier y todo lo que podamos disfrutar. Porque el ministerio hay que disfrutarlo. Sí. Ahora lo voy a disfrutar, pero mi identidad no viene de ahí. Sí. Entonces, pues es algo que uno va aprendiendo. Y a lo mejor tú dices, y aquí reflexionando contigo, pero entonces lee las críticas, porque si tu identidad no viene de ahí, quizás, a lo mejor debo de leerla, o a lo mejor debo de gerenciar mi corazón y cuidar mi corazón, y no. Exacto. Porque sé que de manera intencional tengo que ser intencional en mantener a Jesús y en no dejarme llevar por el ruido. Definitivo. Que está a mi alrededor. Pero Creeré fue la primera. Después hice Barrot, El Último Minuto y todas las demás que trabajamos después. Vino desde ese lugar y aún ahora es lo que trato de mantener. Sí. Hay veces que te dicen, no, y esta tiene que quedar mejor que la anterior. Y yo digo, mira, vamos a hacer la mejor película que podamos hacer con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Correcto. Eso es lo que yo puedo aspirar. Y ya mi padre está aplaudiendo, ya yo no tengo que probarme. No me interesa probarme. Eso sí, te lo puedo decir muy honesto. Delante de Dios no me interesa probarme. No siento que tengo que probarle a nadie nada. Y no es en orgullo. Es simplemente de que no es lo que Dios me llamó a hacer. Sí. Eso es así. Entonces, si yo no tengo que probar cuán buen director soy, o cuán buen pastor soy, o wow, qué espiritual soy. Cuando tú quitas esas pretensiones de tu vida, puedes vivir una vida más libre. Sí. Y sí, el Espíritu Santo puede trabajar contigo en otras cosas que son más importantes. Sí. Porque lo que piensa alguien de ti, pues, whatever. Es cambiante. Totalmente. Y las opiniones de las personas cambian. La masa, ¿qué pasó con Jesús? El domingo, Hosana, y el viernes, crucifícalo. Sí. Entonces,
Nuestra identidad debe estar siempre puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así es. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro amado. Mira, esa es la parte más... Y a mí me da mucho sentimiento esto, porque esa es la parte más linda. Ujú. ¿Me entiendes? A la hora de la verdad, mira, cuando nosotros nos ungieron de pastores y nos enviaron, el Señor me guió a escribir como que estos principios, ¿no? Pastorales bajo los cuales me iba a regir, que es lo mismo que hicimos con el cine, ¿no? ¿Cuáles son los principios que voy a regir el cine? Pues ¿cuáles son los principios pastorales bajo los cuales me voy a regir? Y una de las cosas que el Señor me dijo es, nunca olvides que eres un niño pastoreando con Jesús. Wow. Jesús es mi pastor y donde Él se mueva, yo me muevo y esa es mi manera de pastorear. Y entendí por qué lo dijo. Porque uno como pastor tú puedes seguir creciendo y puedes hacer otras cosas y puedes pensar otras cosas, ¿no? De que estás a un nivel o que estás... Sí. Pero volver a pensar que eres un niño. O sea, siguiendo a Jesús. Entonces, ese es nuestro lugar de libertad. Sí. ¿Me entiendes? Nuestro lugar de reposo. Nuestro lugar de Qué reposo. brutal. O sea, y más cuando estamos viviendo una vida donde hay tantas exigencias de tantas partes. Sí. Entonces, ese lugar de nuestra relación con el Señor, y yo a veces me pongo a pensar y yo digo, mano, tanta gente que está haciendo el ministerio y sirve y no tienen una relación personal con Cristo. Yo digo, no es por espiritualidad. O sea, yo oro todas las mañanas, no es por espiritualidad, es por supervivencia. Ay, ¿Entiendes? Dios mío, chacho. Eso Es mi lugar de libertad, es el lugar donde yo puedo recibir paz, gozo, donde yo no importa cómo venga, Él me recibe, donde me da guía para el resto del día. Entonces yo salgo el resto del día y tú juras que yo lo tengo que yo tengo sartén agarrado por el mango, como dicen, no, y Julio aquí, tira para acá. La única razón por la que puedo ser asertivo con mis decisiones es porque esta mañana estuve orando y le pregunté al Señor qué quiere que yo haga hoy. Yep. Y de lo que Él me puso en el corazón, pues yo salgo a hacerlo. No, yo noto la diferencia, pero así. Cuando yo salgo por esa puerta sin orar y llego a mi trabajo y hago 20 cosas versus cuando tengo mi tiempo con el Señor. Lo noto, pero en mi actitud, en la forma en que pienso, cómo fluyo con las personas, tengo más tolerancia con la gente, hago mejor mi trabajo, tengo como que un mejor ánimo, ¿sabes? Versus cuando no. Eres libre. Sí. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Veo que gente se acerca a mí y me empiezan a contar sus cosas y como ya tuve ese tiempo con el Señor, pues tengo mayor, ¿verdad? Asertividad cuando le estoy hablando a una persona del Señor. Se me abre esa puerta, esas oportunidades. Versus cuando me ha pasado que salgo por ahí al garete y se me presentan ese tipo de situaciones y uno se siente como que, ay, Dios mío, debí orar para tener como que, tú sabes, algo fuerte para decirle a esta persona que lo necesita. So, es dependencia full del Señor. Es dependencia y es... Como te digo, yo siento que estamos muy, a nivel general, estamos muy involucrados en el hacer y en todo lo que se muestra, ¿no? Más con las redes sociales que uno muestra tanto, que en la sustancia de la intimidad con Dios. Sí. ¿Me entiendes? La sustancia. Ese momento tú con el Señor. ¿Me entiendes? O sea, tú buscas la presencia del Señor porque sí. ¿Me entiendes? No porque quiero algo. No, porque te amo. Exactamente. Señor, te amo. Y es mi lugar seguro, ¿me entiendes? Y por eso me da mucho sentimiento porque, ¿sabes? Yo estoy en una guerra todos los días. Todos los días. Y es ese tiempo en la presencia de Dios, ese amor que uno recibe ahí. ¿Entiendes? No está en ningún otro lado. No. O sea, no está. Entonces, te pueden hablar volvemos al tema del cine, es esto, ¿no? Y esto de acá, o quizá el glamour de aquí.
nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la premier, tanto de los Mecánicos 1 como los Mecánicos 2 en Distrito T-Mobile, en ese espacio ahí. Ujú. Y para mí lo más grande era, o mi pregunta era, Señor, ¿qué tú quieres hacer en este sitio? Ujú. Ujú. ¿Me entiendes? Porque estás ocupando un espacio. Sí, Pisaste un lugar. exactamente. En la segunda, ahora con la segunda, la primera aprendimos, fue como que, ok, no sabíamos mucho cómo manejarlo. En la segunda, y como ya habíamos ido una vez, yo lo aprendimos, en la segunda, vamos a orar. Y allí, y poder orar en ese Yes. lugar. Yes. O sea, que para otro es como que, se hizo una oración. Eso es lo más importante. Sí. Entonces, tener a mis hijos allí, Qué bello. tener a mis amigos allí, tener gente de diferentes iglesias del cuerpo allí. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que repensar muchas cosas como cristianos, sería ¿verdad? Mi humilde opinión. Eso es así. Porque yo creo que la hermosura de habitar en la presencia del Señor, yo a veces me pregunto cuándo dejo de ser suficiente. Wow. ¿Me entiendes? Wow. Ese tiempo es la palabra. Y nosotros tenemos un pastor que compartimos el mismo pastor. Sí, gracias a Dios. Una persona de la palabra, Sí. de la presencia de Dios. Quizá todo esto es culpa de él que nos inculcó esa ¿Verdad? de esto, pero gracias a Dios nos lo inculcó. Sí. De uno ir a la presencia del Señor. Entonces, eso, o sea, eso es todo. Eso es todo. Sí. Anyway, Eso es no todo sé lo de qué que estábamos hablando, necesitamos. pero a mí, no sé. Tenemos que volver a la presencia del Señor. Sí, Tenemos que volver a la palabra. Que es recibir nuestra identidad de Él. Y no de lo que hacemos, no de los títulos que se nos puedan dar. Era como tú nos estabas mencionando a mi esposo y a mí fuera de cámara. Los títulos muchas veces lo que hacen es darnos una plataforma. Como que cierta influencia para que la gente nos escuche. Para que te escuchen. Pero, ¿cuál es tu mensaje? Y tu mensaje va a venir conforme a la identidad que tú tengas de hijo o de tu ego. ¿A quién queremos, verdad, highlight? ¿A Jesús o a mí? En esa plataforma. Y contigo en el cine, como pastor, tú te has dedicado definitivamente a buscar tu identidad en el Señor. Y de ahí entonces ha fluido todo lo demás. Sí, lo que me fastidia es lo mucho que he fallado. ¿Me entiendes? Porque Pero los fallos, uno está aprendiendo. claro, nos ayudan Entonces, a aprender. normalmente yo digo, Señor, estamos bien. ¿Me entiendes? Vamos bien, ¿sabes? Esta es tu voluntad. Sí. ¿Sabes? Yo creo que, y creo, no sé si lo dije aquí al aire o fuera del aire, pero lo peor es uno tener éxito en algo que Dios no te llamó. Sí. Eso está bien fuerte. ¿Me entiendes? Si Dios no... Porque a la hora de la verdad vamos a pararnos delante de Jesús en la eternidad. Y yo creo que tenemos que vivir con una conciencia y una mentalidad de la eternidad. Sí. De que nos vamos a parar delante de Jesús y vamos a rendir cuenta por nuestras acciones. No para ir al cielo o al infierno. Eso se resolvió en la cruz del Calvario. Amén. Pero ¿cómo vamos a vivir la eternidad? Y mi sueño, Yesma, es poder pararme frente a Jesús y que Él me diga, bien, buen siervo y fiel. Amén. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Eso es ¿Sabes? lo más importante. Aquí, ¿qué te van a decir aquí? Ujú. ¿Me entiendes? ¿Qué te van a decir aquí? No es... Ujú. Se queda aquí. Sí. Yo estaba entrevistando una vez cuando escribí Los Reyes de la Salsa. Yo le hablé con Bobby Cruz y yo lo estaba entrevistando y yo le dije, ¿esto qué legado tú quieres dejar? ¿Qué tú quieres que la gente piense de ti? Y él me dice, mira, a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Y yo, no, ¿y tu familia? Y él me dice, ay, sí, mi familia. Wow. Eso es lo más importante. Y aquí en la tierra es así, en nuestra familia. Sí. Y ahora, una persona que ha logrado tanto como Bobby Cruz y Richie Ray han logrado cosas impresionantes.
Pero el foco, la familia. Sí. Mi relación con Dios, el foco que él me hablaba de su relación con Dios. Es lo más importante. Así mismo. Hablando así de familia también, la película Creeré va mucho más allá, ¿verdad? De simplemente una película de testimonio, porque en esa película tú expones tu testimonio de vida con la pastora Viviana, en el cual, ¿verdad? Ustedes hubo varios años en los que ustedes querían tener bebés, no se daba, pero Dios, en su infinita gracia y en su infinito amor, les dio el privilegio de hoy en día ser papás de 2 tesoros preciosos, de Elian y de Isaac. Pero sé que ese proceso lo más seguro no fue el más fácil. Si pudieras contarnos un poquito de ese testimonio. Claro, sí. Nosotros nos casamos y evitamos los bebés los primeros 2 años. Uh-huh. Y luego empezamos a buscar tener hijos. Y no se nos daba. Ya tú conoces por parte de Viviana, y si usted no ha visto esa entrevista, vea la entrevista con Viviana para que tenga el contexto del otro lado. La vamos a poner por aquí en la pantalla o en la descripción, claro, para que usted clique allí. Después de ver este episodio, clique allí. Clique ahí, vea esa, y después vea también la de Luis Correa. Está tremendo. Todas las entrevistas. Anyway, pues no podíamos tener hijos, ¿verdad? Y estaba toda esta lucha en mi corazón de cuánto creía a Dios, o si me hacía tan solo hacerme las pruebas era una lucha, porque yo sentía que le estaba fallando a Dios en ir a hacerme las pruebas. Viviana estaba bien. Viviana estaba muy consciente y decía, tenemos que revisarnos para ver si hay algo con nosotros, para orar de manera específica. Y yo no quería. Tú sabes, no, el hombre súper fe, no, en negación. Sí. Más que fe era negación. Pero resulta que entonces nos hace las pruebas y yo tengo unas situaciones de salud. Aparece, ¿verdad? Que tenía una situación de salud y ella también, y que la combinación de ambas era lo que hacía sumamente difícil que tuviéramos bebés. Si hubiera sido solamente la de ella y yo en mi sistema reproductivo estuviera bien, pues no había situación, o viceversa, pero era la combinación de ambos. Yeah. Entonces así estuvimos durante 10 años creyendo por esos bebés. Para mí cada mes era bien doloroso, porque era cada vez que ella tenía su menstruación era como que fallé. Wow. O sea, no logramos tener nuestro hijo. O sea, fallé, como hombre estoy fallando. Wow. Entonces, sí nos hicimos las pruebas, aparece todo eso, y luego entramos en un proceso de inseminación artificial que tampoco se da, no se dio. Y era este sentido de fracaso, wow. De que no lo hemos logrado, y como que se había convertido en algo, un foco en nuestra vida. Luego de ese momento nosotros, antes de ahí yo estaba tomando una actitud muy incorrecta, porque mi corazón no estaba en el proceso. Yo sentía que le estaba fallando a Dios, cuando no era así. Uh-huh. Pero luego de que pase ese proceso, tuvimos un momento que sale en la película, y ocurrió tal cual como sale en la película Creeré, donde Viviana se sincera y me dice, me dejaste sola. O sea, en todo este proceso yo me he sentido sola. Para mí eso fue como que yo le fui infiel, tú sabes. Yo fallé a mis votos matrimoniales de estar en las buenas y en las malas. Así yo lo sentí. En ese momento cuando ella lo dice, yo sentí que yo rompí el pacto que yo había hecho con ella. Wow. Y eso fue lo que a mí me golpeó. El sentir que yo rompí el pacto que había hecho con ella, porque yo dije que eran las buenas y las malas, y la había dejado sola. Ella oraba con sus amigas, ¿verdad? Por el milagro. Mis amigos no sabían mucho, porque yo me quedaba callado y no decía nada. Okay. Entonces, ahí tomamos la decisión. Yo le pedí perdón, tal cual, lo que sale en la película, así tal cual ocurrió. Yo le pedí perdón, y nosotros decidimos enfocarnos en nuestro matrimonio, en crecer. Mira, vamos a quitar esto del medio, vamos a seguir creyéndole al Señor, pero nosotros vamos a sacarlo de nuestro sistema. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que no sea el foco. Y empezamos a estudiar, a hacer las cosas que queríamos hacer, hasta que en la iglesia estábamos en un ayuno y el apóstol nos llama para orar por nosotros. Sí. Y ahí pues toda la iglesia estaba en oración y se sintió especial. Habían orado antes por nosotros, pero ese día se sintió especial.
Y él dice que en 10 meses vamos a tener el bebé, vamos a ver el bebé. Y así fue, Viviana quedó embarazada, pero era un embarazo ectópico. Fue lo que se descubrió en ese momento, que es que el bebé está fuera de posición del útero. Y ahí, pues obviamente el Señor se movió en ese momento que estuvimos oración ese día y el bebé, ¿verdad? Wow. Terminó en el útero. Gloria a Dios. Que ocurrió antes, ¿verdad? Yo no, a nivel médico no sé más allá. ¿Cómo eso pasó? Solo Dios. Pero se dio y tuvimos, Exacto. ¿verdad? Ahí queda embarazada de Elian y luego pues al año queda embarazada de Isaac. Isaac. Pero para mí fue bien importante entender, y te lo voy a traer porque esta es la primera vez que lo voy a mencionar. Cuando nosotros hicimos Creeré, nosotros presentamos el testimonio tal cual. Mi compromiso con Creeré era presentar los testimonios tal cual pasaron. Entonces yo tuve una actitud muy, muy errada en ese proceso y en Creeré se ve. Yo creo que Dios puede hacer el milagro y si usted tiene que entrar en un proceso de salud, yo creo que debe de entrar y no es una situación. Correcto. Y lo traigo porque cuando yo presenté la película, hubo una persona específica que me escribió, yo no la conozco, y a mí me golpeó mucho ese comentario específico. Lo que tú dices de que, más que crítica, no era una crítica, pero sí la persona se hirió porque entendió, la persona no podía tener bebé, y estaba en un grupo de personas que no podían tener bebé. Y ellos estaban sometiéndose a tratamiento. Y cuando vieron la película entendieron como que yo estaba tirándole de que eso no era fe. Wow, ok. Y ese no era el mensaje. no lo era. Pero obviamente mi personaje estaba tomando esa actitud. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, sí en ese momento a mí me golpeó porque yo decía, mano, eso no era lo que yo quería comunicar. Y yo decía, Señor, no lo comuniqué bien. ¿Me entiendes? Sí. Y yo creo que es importante de que si tú tienes que ir al médico, mira, ve al médico. Sí. No es situación. Yo tomé una actitud errada y en la película yo lo mostré así. No quería elevarlo en ese sentido. Pero Dios lo hizo. En el caso de nosotros, pues no fue a través de un proceso, ¿verdad? No fue no fue a través del proceso médico. Pero sí hay personas que ha ocurrido a través del proceso médico y está muy bien. Sí. Y Dios se movió. A la hora de la verdad es que David es Dios. Exactamente. O sea, Dios, no importa el proceso médico, el que dio la vida y es Dios. Sí, definitivo. Entonces yo creo que eso es importante. Me dices cómo yo lo veo desde mi punto de vista, diferente del de Viviana. Yo creo que aprendí que la fe no es negación. La fe es recibir la promesa de Dios y actuar con la certeza de que eso está hecho. Amén. Y uno moverse en línea de eso. Yo estaba en negación. Okay. Yo era, no quiero saber, no voy al médico porque estoy fallándole a Dios, ya tú sabes. Sí. Pero estaba hiriendo a mi esposa. Eso no puede pasar. No. Eso no puede pasar. Entonces, yo creo que uno tiene que ser muy humilde con esas cosas y uno decir, mira, Señor, aquí estoy. Esto es lo que entiendo. Si tengo que ir al médico, voy al médico. Sí, como que sacarnos la religiosidad de la mente y permitirnos que el Espíritu Santo nos muestre verdaderamente. Sí, y sé que, ¿verdad? Son temas más delicados y quizás un poquito controversiales en ese sentido de cuánto uno hace. Y yo digo, mira, todos estamos, o la mayoría, estamos buscando hacer lo mejor que podemos hacer con nuestra vida conforme a lo que Dios nos llamó. Uno, confiar en el Señor, mantenerte confiando en el Señor. Si tienes que ir al médico, mira, ve. Y si hay un procedimiento, gloria a Dios, ¿me entiendes? Gracias a Dios el Señor le dio la sabiduría a los hombres. A la hora de la verdad, el que va a dar la vida es Dios. Eso es así. Y te hago ese comentario de ese mensaje que me envió la persona, porque para mí fue bien interesante. Porque a veces uno en el cine, uno quiere comunicar algo de una manera y a la hora de la verdad tú no sabes cómo la audiencia lo recibe. ¿Me entiendes? Entonces, siempre me quedé con eso y decía, mano, yo que estoy tratando de sembrar esperanza ahí, ¿me entiendes? Sí, wow.
Y es obviamente porque hay una herida. Todo, Sí. solamente los que han pasado, que no han podido tener hijos, entienden. Y yo los puedo entender. Sí. Puedo entender el dolor, puedo entender la herida. Durante 10 años estuve en ese espacio. Y uno lo entiende, es un dolor muy fuerte. Sí. Y así pasa con muchas cosas. Entonces, yo no creo que el Señor está ahí como que ya tú no creíste suficiente. Yo creo que Él es un Padre amoroso y nos está enseñando y nos va guiando. Definitivamente. No. Ese pensamiento debemos eliminarlo en el nombre de Jesús de, no, que si tú buscando hacer las cosas por tu cuenta, no necesariamente es así. Es como tú muy bien mencionas, que muchas veces tenemos un entendimiento limitado, tanto de quién es Dios en nuestra vida como, ¿verdad? En general, tú sabes, y actuamos conforme a nuestros recursos, al conocimiento que tenemos, a la revelación que tenemos del mismo Señor, ¿me entiendes? Pero definitivamente Jesús siempre va a estar con nosotros en todos los procesos de nuestra vida y eso es lo importante, eso es lo que necesitamos entender. Él siempre va a estar presente en nuestras frustraciones, en nuestras luchas como en nuestras victorias. Él no nos abandona, no nos deja solos. Por más que nosotros fallemos, Él se mantiene ahí fiel. Es como que, mira, vamos a levantarnos y vamos a creer por esto que yo te mostré, vamos a creerlo juntos. Así es. Y eso es lo que nos debemos arraigar. Mira que hay pensamientos que son medios religiosos, pero Jesús no está ahí en la religiosidad, Jesús está en la relación. Él está ahí. Lo que te iba a mencionar, ahora estamos creyendo por nuestra hija que queremos adoptar. ¿Entiendes? Eso es algo que estamos... Y estamos orando por ella todos los días. Estamos en el proceso de adopción de que... Y sí, y es nuestro milagro. Eso es así. ¿Me entiendes? Entonces, no sé, yo creo que lo que tú dices es muy importante. Jesús está cerca, nos está guiando. Y yo creo que nosotros nos escandalizamos más de lo que Dios se escandaliza. Creo que sí. Entonces, mientras más edad voy teniendo, sí. Por no decir que más mayor me estoy poniendo. Jamás, never, no. No necesitamos esta negatividad en este canal. Sí. No. Pues voy viendo de que uno es más relax. Vamos a ponerlo así. Sí. O sea, yo miro esas cosas que hice en esa época y yo decía, ¿por qué este muchacho estaba tan obstinado, ¿no? Ya. ¿Qué te costaba ir a hacerte las pruebas? Y ya, no es como que... Pero lo que tú hablas en pensamiento religioso. Pero quizás porque uno ha vivido ya y uno ha tenido unas experiencias y uno ha visto la mano del Señor. Exactamente. Cuando uno ve la fidelidad del Señor ahí constante, llega un punto en que uno... ok, está bien. Esta prueba viene, pero la voy a poder sobrellevar. Y que uno sabe que tenemos un Padre bueno. Sí. Y que Él está por nosotros. Amén, amén. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Poderoso. ¿Entiendes? Entonces, vamos a acercarnos a Él y decirle, Señor, enséñame cómo vivir. Enséñame cómo vivir. Enséñame cómo amar a mi esposa, cómo amarte. Enséñame cómo amar a mis amigos. Cómo filmar películas, cómo hacer guiones. Cómo ser un mejor jefe. Un mejor jefe, un mejor pastor, todo. Todo enséñame, Señor. Y vamos a quitarnos. Ser enseñables. Ese es el punto. Ser enseñable. Ser enseñable, tener la humildad, que es mi oración. Yo digo, Señor, ayúdame a mantenerme en humildad. Ayúdame. Que porque sepa más de la palabra o conozca más escritura, no piense que soy mejor que otra persona o que ya lo sé y esto es de esta manera. Mira, Gemma, yo a veces he estado, a lo mejor yo he dicho algo aquí y lo veo en casa y no estoy de acuerdo con lo que dije. A mí me ha pasado, yo he estado en entrevistas que digo algo y después lo veo y yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿por qué yo dije eso? ¿Qué? ¿Sabes? Y te lo digo porque yo a veces pienso y yo digo, sí, eso es para mantenerme humilde. Sí. ¿Entiendes? Para que me dé cuenta, porque no consideré, cuando respondí esa pregunta, no consideré esta otra escritura que en el momento no me llegó y esta otra escritura dice esto otro y
¿Me entiendes? Siempre estamos aprendiendo. Sí. Tenemos que aprender, tenemos que tener una actitud humilde, una actitud de aprendizaje. Que igual Yeah. nos lo enseñó el apóstol. Mientras más tú aprendes, más te das cuenta de lo mucho que te falta por aprender. Sí. Eso es muy cierto. Y eso es bien real. Entonces yo creo que como hijos de Dios, Pablo decía, si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Me entiendes? Lo recibiste. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios. Amén. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Amén. O sea, que todo lo bueno que podemos tener lo recibimos de Dios. Correcto. Entonces, ¿por qué nos gloriamos? Si es de Él. Es de Él, vino de Él, nos lo dio. ¿Por qué osamos juzgar a otra persona? Ay, yo no estoy de acuerdo con Gemma. O yo no estoy de acuerdo en lo que salió en este podcast. ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Qué autoridad tengo yo? Si tú eres una sierva del Señor. Amén. El otro es un siervo del Señor. ¿A quién le va a rendir cuenta, Dios? Eso es así. Tú sabes, todas las cosas que tenemos nosotros que cambiar en nosotros mismos como para estar pendiente a lo que el otro tiene que cambiar. ¿Me entiendes? Entonces esas son mis oraciones que yo digo, Señor, ayúdame a mantenerme humilde. O sea, y cuando se sale, porque a todos nos sale un ladito de orgullo. Claro. Mira. Sí. Lo que está haciendo, más cuando alguien hace unas cosas que a veces uno dice, Dios mío. Ahora digo, Señor, ayúdame. Señor, bendícelo. Cógelo de la mano, papá. Señor, bendícelo. ¿Verdad? Y hasta que uno hace una estupidez así, y uno dice, Señor, agárrame a mí de la mano. Y ahí uno se da cuenta que tal cual, mira, por eso la Biblia dice que con la misma medida que medimos, vamos a ser medidos. Sí. ¿Me entiendes? En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sabes? Son cosas que son fuertes. Hay que tener cuidado con lo que uno está diciendo de otro. Exacto. No, hay que amarlo, hay que bendecir, hay que decir, Padre, Señor, tú lo bendices con toda bendición espiritual, lo bendices con toda bendición espiritual y ayúdame. Ayúdame. Yo no irme por ese mismo chorro. O por el chorro mío que está enfrente. También. ¿Me entiendes? Sí, no, chacho. Sí, bueno. Pero es mantenernos dependientes también del Totalmente. Señor. Total. Nuestra vida enseñables y dependientes del Señor. Dependiente. Nuestra vida es permanecer. Permanecer en amor ágape. Amén. Sí, permanecer en Jesús. Permanecer en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Me entiendes? Es permanecer. Amén. Y ya vamos a simplificar todo esto, tú sabes. Sí pensamos diferente. Sí hay gente que uno los ve medio raros. ¿Sabes qué? Nosotros nos vemos raros para ellos también. Somos hermanos en Cristo. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender con muchas cosas. Entonces, mira, vamos a poner lo primero. Sí. Y vamos a enfocarnos en lo que realmente es importante, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Espectacular. Bueno, pastor, este podcast ha estado, pero, mind blowing. Antes de culminar, le tenemos, ¿verdad? Un regalito para Steve. Tenemos aquí el compendio de las canciones que he lanzado, tributo al ¡Mira! Rey. ¡Ay, gracias! Gracias. Mira, tributo. La pastora Viviana está fuera de cámara. Sí, porque ella sabe que ella es la que más lo va a disfrutar. Así que para los que deseen una copia, está disponible. Me lo pueden escribir por los comments o por los mensajes. Mira, te he visto la luz. Sí, está ahí. He visto la luz. Es de... Ay, Dios mío, del último minuto. La canción tema está ahí, así que... Con mucho amor se lo entregamos y los que quieran, ya saben, me pueden escribir por cualquier plataforma y le hacemos entrega también del disco. Pastor, gracias de veras que esto ha sido una conversación espectacular. O sea, toda esa sabiduría que usted nos ha impartido ha sido brutal. Gracias. Invaluable. Gracias a ti, gloria a Dios, y vamos a seguir creciendo. Sí. Tenemos que seguir creciendo. Dios tiene mucho más. Sí, amén. Y es más, mucho más. ¿Sabes? ¿Cuánta hambre tenemos?
Eso es así. Así, yo creo que tenemos que seguir creciendo. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a enfocarnos en eso. Amén. Y gracias por el privilegio de estar Pastor, aquí. si nos puede llevar en oración para cerrar el podcast. Claro que sí, vamos a orar. Gracias. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí compartiendo tu palabra. Y gracias por cada una de estas personas que están aquí conectados, viéndonos. Yo declaro en el nombre de Jesús que eres tú mismo tocando sus corazones ahora. Eres tú mismo ministrando sus corazones. Y yo declaro paz y fortaleza sobre cada uno de ellos. A cada uno de ellos que yo percibo que hay varias personas que han estado pensando soltar el ministerio, o se han sentido débiles en el ministerio porque no han visto los resultados. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús ahora, que tú les das una convicción sobrenatural de que han sido llamados por ti. De que lo que han sembrado con lágrimas van a cosecharlas con risa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que eres tú quien los llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú traes claridad y paz a los corazones. Que eres tú quien trae más revelación de tu palabra, sobre todo más hambre y sed por tu presencia. Más hambre y sed de estar contigo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eres tú mismo abriendo caminos. Y que ellos transforman este mundo con tu gloria. Y que podemos ver finalmente la tierra llena del conocimiento de tu gloria como las aguas cubren el mar. Y gracias por Yesma, por Galdi, por cada una de las personas que ha colaborado para poder hacer este podcast. Yo declaro, Señor, que tú los llevas hasta los confines de la tierra. Y que tú le multiplicas conforme a lo que ellos han sembrado, Señor. En el nombre de Jesús te amamos. Te amamos, Jesús. Amén, amén. Bien, gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden darle like, share. Vamos a dejar las redes sociales del pastor. Pastor, ¿cuáles son las redes sociales de Julito Román? Arroba Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Julito Román. Y también usted tiene su página de internet. Julio, claro que sí, puede entrar a julioroman.com y la página de nuestra iglesia, Restauración Centro. Puede entrar también en Instagram, en Restauración Centro y en Facebook. Y estamos ahí para servirle. Sí, y también tiene sus redes del Highway Institute. Highway Institute también. Tenemos las redes de Highway Institute. Sí. Si usted quiere seguir creciendo en ese incubador de talentos para actores, directores, guionistas, productores, estamos haciendo varios programas. Algunos son online, otros son presenciales, así que manténgase conectado ahí también. Eso es así. Así que mira, como hablamos al principio, busque educarse para perfeccionar esos talentos que el Padre Celestial lo puso en ustedes. Amén, amén. Y Highway Institute es uno de esos institutos que les va a educar, pero espectacularmente. Así que contacten al Pastor Julito para más información y nos vemos en un próximo episodio. Bendecidos.